Hola, estamos para compartir sin Romero. Y Pato Brusa. Hoy tenemos el honor de tener un gran invitado, Edgardo Foyel. Él es ingeniero comercial que viene a ser un economista, ¿no es cierto? Así es, Desarrollaste muchos cargos en la Matrix, diría yo, pero hace sí, 35 años que viene en esta búsqueda y en contratura, porque encontrás eh, todos estos caminos para una gran evolución y además compartir, hacer puente con la humanidad. Muchísimas gracias, es un honor para nosotras. gracias a ustedes, muchas gracias. Feliz de estar compartiendo. Ujú. Gracias, Edgardo. Recién estábamos comentando antes de entrar esto que significa tu apellido, que es Pájaro, y lo unía a esta gran tarea. Y te quiero preguntar, uno ve todo lo que haces, lo buscador, encontrador que sos, y es una tarea inmensa. Pareciera que sos curioso y que seguís avanzando y que seguís encontrando y eso mismo te motiva. ¿Y qué es lo que te motiva a semejante transformación expansiva que te has propuesto y que te sale muy bien también? Bueno, mira, o sea, la raíz de todo es poder conectarse en un momento. Yo creo que a todos les pasa, no a todos, pero a muchos, que se conectan con lo luminoso, con el darse cuenta que la vida tiene una mayor trascendencia que el común y corriente, que vivir la rutina, que tener el camino, estudiar, casarse, tener hijos, ser abuelo y ser buen abuelo y después despedirse. Entonces darse cuenta que la vida tiene muchísimo más, de que la vida también es mucho más de lo que vemos aparentemente y de cómo actuamos aparentemente. Entonces yo diría que eso fue lo inicial. Y eso fue, yo diría, bueno, una búsqueda y también gracias a la vida que me encontré, me conecté con el que fue mi gran maestro y mentor, que se llama Darío Salas Sommer, que es creador del Instituto Filosófico en México, que también está en Argentina, Mm. está en distintos países, en Estados Unidos. Y fue él que a través de un libro que me llegó de él, fue que me abrió bastante. Y posteriormente, ya cuando trabajé en la Matrix, como ustedes decían, trabajé en un banco, en empresas grandes, eh, y estudios bastante, se puede decir, racionales, como es la economía, la administración, etcétera, en cargos ejecutivos. También tomé un propósito con el que fue mi maestro, se puede decir, de que en un momento dado, cuando tuviera una cierta base material ya sólida, iba a dedicar el mayor tiempo de mi vida a hacer un aporte constructivo a la sociedad. Entonces, bueno, esto junto con todo un trabajo que lo podemos ir conversando si les interesa, pero llegué a ese punto donde tomé esa decisión, de que ya era el momento, de que ya cumplía unos requisitos, que tener una cierta base, y empezar a trabajar eh, más fuerte en ese objetivo de hacer aporte. Ahora, igualmente, yo hace mucho tiempo me independicé, y empecé, todavía tengo una empresa organizadora de ferias y grandes congresos y eventos. Entonces, primero, bueno, he hecho ferias de todo tipo, Salón del Automóvil, ferias internacionales, hemos traído gente, muchas cosas. Pero llegó un momento también que dije, eh, ahora me voy a focalizar, y ahí se creó un área en esta empresa, un área de desarrollo humano, Sí. que tuviera como objetivo principal hacer un aporte constructivo. Por un lado, a través ya de mi experiencia de lo que es organización, y de la profesión. Entonces, empezamos a organizar cosas que tuvieran que ver, como el caso, por ejemplo, que trajimos al ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, e instalamos en Chile el concepto de calentamiento global. Lo trajimos a él y con apoyo de la prensa, televisión y todo, impulsamos eso. Trajimos en un momento dado también a Amit Goswami, que es un gran físico cuántico hindú,
yo diría que uno de los líderes, y también instalamos el tema de la física cuántica, ciencia, espiritualidad, etcétera. Y empezamos a desarrollar también en lo personal un programa, primero en la radio, que se llamaba Conversando en Positivo, y después ya ahora con los tiempos, etcétera, creamos un canal también en YouTube, tal como ustedes tienen también, muy bonito, y ahí empezamos, el mismo programa Conversando en Positivo ya lo llevé a la red, digamos, y empezamos a entrevistar muchísima gente, y paralelamente a desarrollar contenidos en las distintas redes, y creamos también, producto de la experiencia de la organización, un festival que se Sí. llama MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, que ya lleva 7 versiones. Entonces, y el festival también tiene el mismo concepto, reunir a la mayor cantidad de gente que entrega información. Son más o menos 110 relatores en 7 salas paralelas y talleres, etcétera, y aproximadamente 10.000 personas de visitantes. Y además después todo el contenido se sube también a YouTube. Entonces, eh, digamos, te hice como un resumen así de Pero cómo, por la pregunta, es ahora hermoso estamos en porque eso, digamos, tratando. Dime. no, estaba viendo todo esto, ¿no? El gran divulgador, el poder seguir expandiendo justamente con estas herramientas con las que venías, de organizar eventos y hacer estos eventos masivos y tan expansivos para toda la humanidad, desde Chile al mundo, porque Claro, también salen por las redes. por supuesto, sí. Claro. Bueno, por eso yo en un momento dado descubrí, yo por ahí escuché que a medida que uno se va sanando, va identificando su propósito. A mí me pasó así, a medida que me he ido trabajando, de repente, pum, apareció el propósito que en el fondo ser una especie de puente, que tenía las capacidades de intermediación. Y como ya estaba el tema de organizar, llevo muchos años también por las casualidades, entre comillas, de la vida, empecé a trabajar en organización. Entonces se van uniendo todas las cosas, esa capacidad de organización, la profesión que te da también cierto nivel de rigurosidad para hacer las cosas, para desarrollar proyectos. Entonces, con un cierto nivel de impecabilidad de todo, eh, me di cuenta que estaba por ahí orientado. De hecho, yo estudié astrología con un profesor, y este profesor, cuando me hizo la carta natal hace muchos años, me dijo en un momento dado que según lo que me daba en la carta natal, que yo tenía que trabajar con grandes masas, especialmente con mujeres, y en esta área, en áreas que impacten a la sociedad. Cuando él me dijo eso, yo no lo entendí. Dije, no, ¿para dónde? Yo no estaba metido en esto. Pero ahí uno va como hilando todo y se va dando cuenta que todo va teniendo sentido, que todo es causalidad. Eh, entonces, ahora, claro, ahora aprovechando las tecnologías y todo, yo creo que al igual que ustedes, hay que seguir expandiendo, porque estamos viviendo tiempos impresionantes, tiempos muy intensos, complejos por un lado, pero por otro lado también increíbles por todo lo que está pasando, todas las transformaciones. Entonces hay que aprovechar las tecnologías, uno tiene que entregar los mejores talentos, cada uno en lo suyo, para aportar a una nueva humanidad, porque estamos cambiando, no sé cómo lo ven ustedes. Sí. Tal cual, estamos en una nueva humanidad y nos sentimos bendecidos por ser este puente. Mirábamos esto, ¿no? Que también tenés atrás, y Sí, es, es ir ligando estos talentos, estas amorosidades que cada persona que se nos acerca es para expandir y para hacer puente hacia otros. Quería saber en qué momento comienza en vos este giro que da en tu vida a esta búsqueda más espiritual, más alineado con tu esencia. bueno, mira, es un proceso. El proceso de desarrollo de conciencia se va desarrollando con el tiempo. Uno al principio cree que está como plano, cree que no está haciendo nada, pero a medida del tiempo, cuando uno ya va aumentando en edad y siguiendo trabajando en esto, se da cuenta
que es una acumulación, es decir, de determinadas cosas de trabajo, de despertares. El despertar inicial es como lo dije al inicio cuando me mostraron este libro que se llama Los brujos hablan. Ese libro fue lo primero que me dijo, ¡pum! Chuta, que estas cosas parecen tan sencillas y cómo no, recién la estoy viendo. Eh, y después van surgiendo distintas cosas. Estuve por ejemplo, un tiempo estuve en la masonería, después en otro momento estuve en meditación trascendental, hace muchos años, después cuando conocí a Darío Sala. Entonces, uno va desarrollando, va trabajando. El trabajo se llama, por lo menos lo que bajo mi punto de vista, es desarrollo de conciencia. Eh, entonces, como la pregunta podría ser, ¿de qué momento tú empezaste como a observar esto y cuál ha sido como el punto de desarrollo de conciencia? Y en ese sentido no hay un punto, porque no termina nunca, Claro. porque eh, esto yo no sé si se los dije, digamos, el trabajo es como una espiritualidad práctica, donde uno en el día a día la va aplicando por un lado en tu diario vivir y por otro lado te vas descubriendo también aspectos limitantes, aspectos eh, programados que uno tiene, defectos, y esos mismos, si tú te trabajas un aspecto, tienes como un nuevo crecimiento, vas a otro peldaño, o te vas dando cuenta de otras cosas. Entonces, uno va sumando. Por eso yo encuentro que es bonita a medida que uno aumenta edad también, porque puede ir integrando cosas. O sea, vas integrando las distintas experiencias, los avances que ha tenido, observas la cantidad de pruebas que uno ha tenido, qué sé yo, en el área emocional, pruebas en el área material, pruebas en el área también de hablar mucho de repente, que tiene que ver con el aire, cosas impulsivas que desarrollaste, defectos, por ejemplo, no sé, la soberbia o narcisismo, el egoísmo, la flojera. En mi caso, adicionalmente, por ejemplo, yo era muy tímido, entonces en un momento me dijeron, bueno, tú el problema que tú tienes es que eres muy tibio, entonces la tibieza no te deja avanzar y por otro lado tienes muchos topes mentales y la misma timidez no te deja también avanzar. Entonces, eh, tomé el desafío en este caso de la timidez, por ejemplo, de meterme en un curso de teatro. Eh, y yo lo recomiendo a todos porque el teatro como que te obliga, en el fondo, a actuación, a expresión corporal. Entonces estás obligado a abrirte, estás obligado a abrir. Y eso es un trabajo también para el desarrollo de conciencia, porque te va sacando el tope, porque el, todo este concepto de la conciencia tiene que ver también con el conocer los automatismos de uno. Y uno funciona muy programado, los seres humanos nos programan desde chiquititos, la misma sociedad, los padres, el inconsciente colectivo, todo. Entonces, si uno primero no se da cuenta de eso, puedes seguir funcionando como sonámbulo hasta el último día de tu vida. Entonces, también el despertar tiene que ver con eso, a medida que uno va dándose cuenta de que hay que abrir los ojos, hay que salir de esta Matrix, como ustedes decían, pero estar en la Matrix y salir de la Matrix. Pero, O sea, es un desdoblamiento. Entonces, es eso, es un proceso que hay que ir trabajando permanente, hay que ser bien perseverante, creo yo, en este trabajo porque de alguna forma tienes que tener cierto nivel de disciplina, tienes que tener voluntad, eh, tienes que tener objetivos también relativamente claros. Hay que trabajar en uno, hay que trabajar en uno mismo para desde ahí aportarles a otros, porque si no, no pasa nada. Edgardo, en esta cercanía, en esta amistad, en este vínculo con la trascendencia, con las preguntas también que vienen surgiendo, muchos nos preguntamos ¿para qué vinimos a esta tierra? ¿De qué va la experiencia de estar vivos? Y muchos dicen que
que esa pregunta, que simplemente vinimos a tener la experiencia, que no hay otra razón. Vos en tu recorrido, es una pregunta que no tiene una respuesta contundente, ¿no? Pero en este momento, ¿qué nos podrías decir? ¿De qué va esta experiencia de estar acá en esta vida? Mira, mi convicción es que nosotros somos seres infinitos, somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en la materia. Somos parte de una gran mente, de una gran conciencia, y creo que uno de los trabajos que uno tiene que hacer a medida que desarrolla conciencia a través de experiencia, nosotros estamos haciendo un aporte a la creación. ¿Por qué razón? Porque a medida que nosotros desarrollamos experiencias en conciencia, esas experiencias en conciencia quedan aportadas a la unidad, al creador. Eh, Creo que esa es una tarea de cada uno, porque si nosotros no vivimos en el presente, no desarrollamos experiencias en conciencia, que en conciencia significa también vivir como en el presente. Es decir, en este minuto, por ejemplo, si nosotros tres estamos en el presente, esta conversación queda incorporada en nuestra esencia y se inmortaliza y por lo tanto es una experiencia aportadora a la creación, esta conversación, bajo mi punto de vista. Entonces, primero que nada, venimos a desarrollar conciencia para hacer un aporte a la creación. Yo diría que eso es lo fundamental. Porque si no, si pasas plano, digamos, si pasas medio dormido, no hiciste ningún aporte, no pasaste sin pena ni gloria. Y adicionalmente, bueno, tiene que ver con esto, es que ir creciendo uno, también en conciencia. Significa, bueno, si llegamos con 5 defectos importantes que nos limitan en nuestro desarrollo, a ver cuántos de ellos hemos trabajado. Si hemos venido con problemas de tipo emocional, que nos relacionamos mal, que ya he tenido X relaciones y he terminado esto, lo otro. A ver, he mejorado en esta área, en el área emocional, porque uno viene también a desarrollar ciertas áreas donde tiene más problemas. Por ejemplo, en lo material. eh, yo partí con problemas porque por muy ambicioso, por muy acelerado, entonces tomar decisiones muy apresuradas, por tratar de ganar plata fácil. Entonces eso también me hizo tener altas deudas, problemas, etcétera. Entonces la vida me dio esta prueba de la materia para que, a ver, me diera cuenta de por qué he ido de fracaso en fracaso, qué tengo que hacer para salir de esto. He tenido fracasos de tipo emocional, he tenido que también, bueno, decir, ¿qué está pasando conmigo? En la parte de narcisismo, por ejemplo, tema del descalificar, por ejemplo, un defecto que quizás todavía lo tengo en menor medida, que es el descalificar mentalmente a otras personas mientras estén hablando, haciendo. Entonces, que está diciendo esto, lo otro. Entonces hay una descalificación ahí eh, es invisible, no se ve, pero es real. Entonces, y así distintos aspectos, el mismo tema de la timidez, por ejemplo, no sé, el haber nacido con padres, mis papás y mamá, mi papá alemán, llegó de la Segunda Guerra Mundial, entonces con poca educación, bien duro, eh, lo cual generó una educación también de cierto formato. Y entonces también tienes que empezar a trabajar esos aspectos para salir adelante. Entonces, ahora uno va comprendiendo también que al final tiene que agradecer todo, porque todo lo que te dio la vida, todas estas pruebas son para crecer. Entonces eso también es parte del aprendizaje, que es darse cuenta que todo tiene un sentido, tiene para algo y hay que agradecer. Entonces yo creo que al final de la vida de esta tierra, cuando uno se va, yo creo que hay que hacer como un balance, ¿no? Bajo la pregunta que ustedes hicieron, digamos, bueno, he cumplido de alguna otra forma los objetivos para el cual nací como ser humano en este planeta, en este tiempo.
y ver si uno ha hecho algunas cosas. Por eso el tema del aporte también y todo, porque yo siento también que eh, no sé si han escuchado las leyes del Kybalión. eh, entonces, una de esas leyes, una de esas leyes, por ejemplo, es la ley de correspondencia. Esa ley dice que todo se corresponde, lo que está abajo está arriba, lo que está adentro está afuera. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, si uno está bien, si has actuado en consecuencia y has desarrollado de una forma conciencia, has hecho un buen aporte, cuando te vayas en correspondencia también vas a entrar, vas a ingresar al mismo plano el cual estás aquí, digamos, en términos de frecuencia. ¿Entiendes? Entonces, ahí también se va, digamos, uno va a tener esa prueba, en el sentido de que si uno ha actuado en forma coherente, si ha hecho el aporte, también te vas a ir tranquilo y vas a entrar al otro plano en correspondencia con la misma serenidad con la cual te estás yendo. Que esa prueba la vamos a tener todos en algún momento. Entonces, yo creo que va por ahí, pero tengo la convicción. Ahora igual la prueba de la muerte física uno la puede hablar teóricamente nomás, pero cada uno lo va a tener que vivir. Pero hasta el día de hoy yo siento que somos más que este cuerpo físico. Y en el fondo tenemos, cada uno tiene su misión. Creo que casi todo, desde el momento que nacemos, elegimos nuestras circunstancias, más o menos, nuestros padres. Creo que el momento que nos vamos a esta tierra, yo creo que también está más o menos determinado. Eh, es todo, mira, esta vida es muy mágica, es- es muy misteriosa. Entonces uno puede hablar más o menos de las cosas que va sintiendo, principalmente hay una cosa como de resonancia, eh, pero si tú me pides que te demuestre cosas, yo las puedo demostrar con el hacer, ¿no? Por eso que también hay que, por lo menos nosotros, yo he hablado de espiritualidad práctica, en fondo más que teórica. Yo creo que la espiritualidad hay que practicarla en el día a día, en la forma de relacionarse, en la forma de actuar, en todas las áreas, eh, tratar de estar más despierto, el observarse, la autoexploración, todos esos temas que tienen que ver con lo práctico, con lo práctico. Si uno no hace y si solamente se dedica a teorizar, no pasa mucho. Está lleno de información hoy día en todos lados. Claro. No Eh, sé, eso es más o menos. Se siente tu espiritualidad y valoro mucho esta humildad con la que tenés de autoobservarte y contar a toda la audiencia, ¿no? Estos detalles de ir observando, decías, la soberbia, una reacción, y qué bueno, que en definitiva son estas las prácticas. Em, Claro. Edgardo, pensaba con tanta gente que has tenido contacto en estos festivales, en estas entrevistas, eh, ¿qué te va quedando de cada uno? O si hubo alguien en especial que vos decís, uy, escuché a esta persona y me abrió otro nivel más de conciencia. Mira, uno, lo que tú mismo estabas diciendo, yo creo que la gente que más me ha tocado, principalmente, me ha tocado, te digo, el corazón así, son las personas sabias pero sencillas, humildes. Eh, Porque ahí demuestran en el fondo su sabiduría y que no necesitan así florearse para, por ejemplo, no sé, un Emilio Carrillo, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, Emilio es un tipo tan sencillo y te transmite desde el fondo del corazón y con un nivel de sabiduría y de información que tiene impresionante. Eh, bueno, hay tanto en realidad, pero Emilio en este momento el que me llega, sí, Xavier Pedro, no sé si lo conocen. eh, Lo entrevistamos Amigo, mucho, muy es amigo, amigo, lo sí. queremos mucho. ah, el Xavi es un exquisito, él es puro amor y lo entrega, uno lo siente. Sí. Y también es un hombre muy, muy sabio, entrega mucha información, eh, todo. Bueno, acá en Chile, por ejemplo, que ya falleció Claudio Naranjo, no sé si han escuchado de él. Eh, Claudio
era puro amor también, o sea, te entregaba y también con una cantidad de información, un gran, gran maestro. Otra persona de aquí que no, no está tanto en el campo espiritual, pero igual muy humano, Humberto Maturana. Y Humberto Maturana fue unos grandes científicos a nivel mundial, de acá en Chile, pero también con un nivel de sencillez y de todo. Eh, bueno, y mujeres también, no sé, hoy día, Amada Celina, por ejemplo, una chica española que es canalizadora, también entrega mucha, mucha, mucha información, pero son tanto, ¿cómo se llama? Eh, se me olvidó, que tienen parece que es Valle el apellido, no Calle, Ramiro Calle, ahora me acordé. Ramiro Calle, que es el creador del yoga en España, que tiene un centro de yoga el más antiguo, pero también transmite, pero pura sabiduría, ha escrito un montón de libros y de todo. Pucha, y son, la verdad, hay hartos, pero lo que más a mí me llega es esa sencillez. Hay gente que de repente también tiene mucha información, son un poquito más soberbios, pero también entregan harta información, o tienen la forma. Ahora, hoy día cada vez están apareciendo también gente más joven, de todo, qué sé yo, el mismo Matías de Stefano. A Matías yo lo conozco desde casi 15 años, no sé, cuando era más lolo, como se saca en Chile. Y también a mí me gusta cómo es Matías, a pesar de que lo critican por un lado, eh, pero yo creo que él es sencillo dentro de toda la información que va entregando y tiene una forma muy especial y ha entregado, ha hecho harto por hoy día, por la sociedad. No sé si han visto la serie que él hizo en Gaia, es impresionante todo lo que entregan. Después, bueno, doctores también, hay un doctor, otro doctor en España, eh, Sanz, ahora me acuerdo. Doctor Sanz, que no sé si lo han escuchado, que él habla, él es un cirujano, pero en una experiencia tuvo un paciente se murió, o sea, digamos, se le murió en la mesa de cirugía y después despertó. Y después ese mismo paciente le explicó todo lo que había pasado en su mesa de cirugía, pero también en otras. Y de ahí el doctor Sanz empezó a profundizar mucho sobre el tema de experiencias, digamos, de muerte en vida. Eh, y, y- y tiene una profundidad y una sencillez. Él habla, por ejemplo, de conciencia infinita. Él le pone ese nombre, conciencia infinita. Y él plantea que todos tenemos esa conciencia infinita que cuando llega el momento en que se nos acabó el tiempo acá en esta tierra, esa conciencia infinita se va para otros lados. Que es la conciencia infinita que él vio en estos pacientes, que en un momento dado vuelven, y de acuerdo a los relatos y todo. Pero también lo hace con mucha sencillez, con humildad, etcétera. Bueno, después, qué sé yo, hay otro argentino que a mí me encanta, que es un gran maestro, que es Nahuán. No sé si lo han escuchado, ¿no? Lo hemos visto con... Nahuán sí, también es otro dulce, por poner el nombre así de cariñoso, de profundo. Eh, Él entrega amor, mucho, mucho amor, pero también con mucha sabiduría, eh, y es un positivo permanente, constructivo, esperanzador para la gente. El Nahuán es es muy profundo, es muy profundo. Hay otro doctor también, Jorge Carvajal, no sé si han escuchado de él, ¿no? Que es un doctor colombiano. Él es el creador de ¿cómo se llama? La medicina no antroposófica. Bueno, otro tipo de medicina, pero también él unió la medicina energética con la medicina tradicional, pero en profundidad. Y la sintergética, no sé si han escuchado. Medicina sintergética, donde, por ejemplo, van a la cárcel y van médicos, van distintas profesiones y atienden a gente que está en la cárcel, así en conjunto. Pero además la medicina sintergética es la integración del concepto de energía, medicina energética, con la medicina tradicional.
pero ha hecho un montón de aportes y de avances, pero también tiene una gran humildad para entregar. Bueno, me iría recordando de mucho en realidad, Qué bendición todos estos encuentros. Edgardo, pero sí. en esta vida y en en este abanico tan grande de exploración, ¿cómo entendés a Dios, a la divinidad? ¿Qué vínculo tenés en tu cotidiano o sea, cómo lo crees? ¿Qué te imaginás? ¿Cómo lo construiste? Mira, no creo en ese Dios así religioso como que nos está mirando y que nos castiga o nos premia. No, no. Yo siento eh, que todo es energía en distintos planos de vibración y por lo tanto en distintas dimensiones donde nos vamos conectando y comunicando en esas dimensiones, en ese formato. Eh, He tratado de profundizar o de imaginarme el origen, pero no llego hasta ahí, no llego al origen mismo. Siento que es una gran creación donde todos estamos involucrados, de que sí hay una lógica de por medio, eh, hay una cosa no racional, pero sí lógica, donde todo tiene una causa. Es como decía Einstein, decía eh, que el universo o Dios no tira los dados al azar, es decir, no hay azar, no existe azar. Yo no siento que eso, muchas personas que dicen, no, yo me muero acá, ya no hay nada más, o que tuve suerte en esto. No, yo siento que no existe ni la suerte ni el azar, sino todo tiene un sentido, hay una inteligencia divina, pero quizás nunca hubo un origen, quizás siempre ha sido. ¿Quién sabe? Eh, siempre hay una creación. No sé cómo se maneja, quién maneja los hilos, pero sí pero sí siento que hay una física, porque la física cada vez lo está diciendo, que hay una física que habla de dimensiones, habla de energía, eh, es cosa, bueno, de ver la experiencia, como la que le contaba ahora el doctor Sanz y muchos más, cuántas experiencias de personas que han vuelto. Eh, el mismo Emilio Carrillo cuenta experiencias que ha estado en otras dimensiones. Él habla de Avalon, por ejemplo, en un momento dado, no sé si han escuchado de Avalon, donde estaba en un lugar donde estaba el rey Arturo, todo, y él en un momento dado estaba en una playa, en un atardecer, y ahí de repente aparece o se acerca, o no sé, una otra persona, y resulta que esta persona lo conecta y lo lleva a otros planos. Y Emilio escribió, todo esto lo escribió varias veces, y él en la pieza se quedaba un par de horas y en ese, pum, meditaba y se iba a esas dimensiones. Y conversaba con el rey Arturo y con todo. Entonces, yo no tengo por qué no creerle a un Emilio Garrillo, que es un economista y todo. Eh, lo mismo las personas que hoy día canalizan. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a Amada, Celina. Ella se para arriba del escenario y dice, bueno, acá al lado está el ángel X, después el arcángel está al otro lado. Tiene como a cuatro seres en los lados y tú cuando la escuchas con una naturalidad y con lo que está diciendo tiene toda una lógica. Entonces, existen otras entidades, seres, etcétera. Y bajo ese mi punto de vista, no hay, para mí las religiones, o sea, las religiones están creadas por el hombre, principalmente. Fueron creadas quizás inicialmente para tranquilizar un poco al ser humano con todas las inquietudes y todo, y caímos en las creencias, en la ideología, en los dogmas, que son los que nos matan al finalmente, es cosa de ver las guerras y todo. Eh, entonces, no tienen sentido, pero también siento que nos tienen atrapados. Entonces, uno que tiene que ver con la pregunta también. Eh, entonces, podrías tú preguntar quizás, bueno, ¿y quién nos tiene atrapados? Eh, Pueden ser otros seres, ¿no? Otros seres que tienen otros intereses que de otra forma
se han incorporado a este planeta Tierra o desde fuera del planeta Tierra y de alguna otra forma como que absorben parte de nuestra energía cuando estamos tan implantados mentalmente, donde nos estamos matando entre nosotros, donde nos quedamos dormidos, donde estamos en espectáculos masivos y nos olvidamos quiénes somos, Mm. donde estamos luchando por la materia, por el dinero, por tener cosas que al final tampoco las vamos a llevar a ningún lado. Entonces luchamos por cosas que si uno se da cuenta no tienen sentido. Y entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué actuamos tan irracionalmente? Y es porque, no sé, pues hay otros seres, otras entidades que, que absorben nuestra energía, porque si somos energía y al final del día terminamos deshechos, sin energía, que estamos peleando, que dormimos mal, que estamos estresados, y toda esa energía se va. Entonces, tiene mucha lógica de que, de que esta cuestión no es así, no es azarosa. Entonces, y nos tienen muy dormidos, pues es un planeta que nos tienen con el tema material, nos dividen. El Sí. tema de las guerras, si, no sé, pues si estos ángeles nos ven desde fuera de este planeta, deben decir, estos terrestres son muy tontos, se matan entre ellos, tienen un planeta maravilloso y hay gente muriéndose de hambre y por otro lado hay gente con miles de millones de dólares o gastándose miles de millones de dólares en armas. Eh, entonces son cosas para profundizar, pero eso pero no es para deprimirse, sino es para despertar, para darse cuenta que hay muchas personas hoy día que están abriendo los ojos para una nueva humanidad. Entonces, hay que hacer un cambio en todo. Eso, cambio en la educación, eh, en todo, en la forma como nos relacionamos, en la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Hermoso Edgar, desafío, ¿no? Qué lindo desafío. Edgar, hablando de eso, ¿no? Tremendo, tremendo Festivales, desafío, sí. estos festivales de cuerpo, mente y alma, y te iba a preguntar, en esos aspectos, en esos tres aspectos, sobre todo, ¿cómo te cuidas? O sea, alguna pauta que tenés en cuerpo, mente y alma para no perder esta energía que tenemos. ¿Qué prácticas haces? Mira, parto por la práctica que yo la llevo haciendo muchos, muchos años, que es el tema con el cuerpo. Bueno, principalmente yo troto. A mí me gusta el trote porque eso tiene que ver también con el tema de la creación. Cuando yo les planteé antes el tema de las crisis económicas y todo, cuando aprendí que en el fondo eso lo aprendí también, no sé si han escuchado Gurdjieff, que es un Sí, filósofo ruso del año sí, 1900. Él planteaba de los super desafíos, en el fondo, por ejemplo, de cuando yo empecé a tener problemas, empecé a trotar y generé objetivos claros materiales. Ya voy a hacer esto, lo otro, tales proyectos. Y esos objetivos los llevaba a la cabeza y salía a trotar muy temprano y planteándome esos objetivos. Y adicionalmente, lo bien que hace moverse con el cuerpo. Entonces, eso ya lo tomé como, para mí el trote, por ejemplo, es parte de la rutina diaria. Sí, es de mover a este cuerpecito, a este animalito, para tenerlo siempre ahí en línea. Yo creo que es nuestro transporte, es nuestro vehículo, es como dice Emilio Carrillo, es nuestro vehículo. Entonces, si al vehículo uno no lo tiene en buenas condiciones, ¿cómo vas a transportar el alma? ¿Cómo vas a transportar nuestros otros cuerpos? Entonces, yo creo que es fundamental mantener una vida sana o una mantención del cuerpo físico, cada uno en distintas formas, actividad física, movimiento, yoga, etcétera, pero sí que sea algo permanente, 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 porque eso lo agradece el cuerpo y eso junto con una vida saludable en términos de alimentación, una alimentación yo diría más vegetariana, no absoluta, pero sí con muchos más vegetales, fruta, eh, y para, porque si nosotros no tenemos energía en el cuerpo, todo lo demás no funciona.
Después, la mente, yo diría que, bueno, por un lado, el trote u otras cosas también sirven como meditación activa. Es decir, porque el loro que tenemos metido adentro, si tú haces actividad física, se para solo. De repente igual habla trotando, pero es más fácil pillarlo. Pero, pero igual, meditación, pero mucha meditación para parar el rugido mental. Yo creo que eso es súper importante, por un lado, en términos mentales. Eh, la escritura, yo he escrito ahora menos, pero de muchos años permanentemente escribiendo el día a día, un poco con observaciones. Por ejemplo, ya me desperté, salí de la casa relativamente bien, troté, salí con energía y de repente un llamado a teléfono, ¡pum!, me quitó toda esa energía. Anotar y ver, a ver, ¿por qué me quitó energía? ¿Con quién hablé? ¿Qué me dijo? Que esto, ¡pum!, me generó tanto que ¡pum!, me voló toda mi energía. Y durante el día, por ejemplo, eh, eh, tuve una reunión con el jefe y de repente algo me enganché y me puse a discutir, a notar, a ver qué está pasando. Y entonces empezar a registrar en el diario vivir todos los aspectos que de alguna otra forma te impactaron dentro del día, desde que te despertaste hasta que en la noche. Eso es muy bueno porque es un trabajo de autoexploración y después puedes ir leyendo también. Uno puede ver, por ejemplo, anotar lo que te está hablando el loro. Por ejemplo, anota y te vas a dar cuenta que muchas veces son cosas repetidas, Sí. que casi siempre es lo mismo. Que quizás a veces con el problema económico te da vuelta con esto, con lo otro, después de repente que te peleaste quizás con la mamá o con el marido, ta, ta, ta. Entonces empieza a darle vuelta, darle vuelta. Entonces empezar a notar también cuáles son esas frases, esas cosas, porque ahí uno se da cuenta que no son tantas cosas, pero ¿y para qué sirve todo esto a nivel mental? Para empezar eh, a observarse, a darse cuenta y también a recordarse, porque lo que pasa es que uno se olvida de uno mismo. Lo mismo. O sea, por ejemplo, podrías preguntarle a las personas que están escuchando, a ver, hoy día, ¿cuántas veces te recordaste a ti mismo? Y yo te aseguro que a veces uno no se recuerda por días, por semanas. Cuando yo te hablo de recordar, es que uno está funcionando a control remoto. Es decir, te levantaste, fuiste a la ducha, tomaste desayuno, saliste, todo, pero nunca te recordaste que tú estabas tomando desayuno, por ejemplo, o que tú estabas hablando, que tú hiciste tal cosa. Uno está poco atento. Entonces, el trabajo de atención y de recordarse es muy importante también. Es muy importante, pero requiere también harta disciplina, porque, no sé, hay que buscar. Yo de repente, antes me ponía unas piedras en el zapato, por ejemplo. Entonces, cuando sentía la piedra en el zapato, era como un recordatorio. Es decir, ya recuérdate. Y que uno ya está, ya me olvidé del día. Entonces, de repente, chuta. O sea, usar señales o cosas para poder recordarse. Lo otro también, igual, hay que seguir leyendo, que si Emilio Carrillo y otros también plantean que hoy día, como estamos pasando como de una tercera a una quinta dimensión, tenemos que potenciar nuestra mente abstracta. Entonces, empezar a leer cosas un poquito no complejas, pero más abstractas, por ejemplo, física cuántica. Ya empezar a explorar más el tema para poder comprenderlo. eh, de repente ver películas o leer libros también que de alguna forma exijan una apertura de una mente abstracta. La intuición también, también se plantea que hay que trabajar más la intuición, empezar a desarrollarla un poco más, hacerle caso, verla, que tiene que ver también con la observación. A ver, ¿qué pasa con la intuición? Bueno, y el alma tiene que ver con todo esto que tiene que ver con la conciencia. Es decir, eh, a ver cuántas, si ya me estoy recordando más diariamente, si estoy actuando de mejor forma, si estoy más alineado. Yo creo que la conciencia tiene que ver más lo que hablamos antes también con el momento presente, que es el alinearse. Es decir, estar con esta cabecita, con el corazón, con el cuerpo, todo en una línea.
o si estoy muy disperso, si estoy con mi corazón pensando en la discusión que tuve ayer, en la cabeza quizás pensando en algo que tengo que hacer mañana, o sea, estamos absolutamente dispersos y eso hace imposible conectarse con el alma, porque el alma solamente se conecta en la unidad, digamos, cuando estamos ahí alineados. Genial. Entonces va como todo, te das cuenta que es como un proceso, va, pero el tema yo creo que hay que llegar a la comprensión. Y la comprensión es la mezcla en entender cosas y el hacerla, y el sentirla. Es decir, por ejemplo, un ejemplo del hambre, por ejemplo. Una persona que ha vivido el hambre, esa persona puede decir, yo sé lo que es el hambre, porque lo ha vivido, entonces lo comprende. Yo también le puedo decir, sí, yo sé lo que es el hambre, o sea, lo entiendo, pero no lo he vivido. Ah, entonces usted no la comprende, ¿entienden? Porque no la viviste, no la has vivido, no has sentido el hambre. O sea, lo puedes saber racionalmente, pero la comprensión llega también hasta el sentir. Entonces, por eso que la experiencia pasa a ser algo importante, es decir, uno tiene que experimentar, entonces en ese sentido tiene que ser como un poquito más osado, Sí. tiene que plantearse desafíos para generar cambio en uno, porque si uno no se desafía a uno mismo, va entrando, porque está la inercia, Mm. hay otro, está la inercia y hay un concepto, no sé si lo han escuchado, que se llama entropía. La entropía son características que se dan en los sistemas que uno tiende al desorden, al caos, a la muerte. Entonces, el trabajo espiritual se dice que hay que generar negantropía, o sea, la entropía contraria. Y esos son los desafíos, en el fondo, para ir en contra del desorden. Entonces, hay que, Ed- todas esas cositas, dime, Edgardo, dime uno. vos que sos tan inquieto, ¿no? Estamos en este gran despertar de despertares. Empezamos a tomar conciencia de cosas que nos suceden a nosotros y de cosas que son distintas a cómo las aprendimos. Vimos estas grandes programaciones de la Matrix, vemos estos seres que a veces, o estas energías que a veces alimentamos sin tener conciencia, sin quererlo, en toda esta gran comprensión nueva que desde el Mm. 2012 empezó a hacerse más visible en el planeta Tierra, en el 2020 ya lo reforzamos este ver. Eh, ¿Qué te inquieta en este momento? ¿Por dónde andás? ¿Qué andás como desentrañando? ¿En qué profundidad estás? A mí me preocupa también por las entrevistas que he tenido. eh, Hay civilizaciones como la Atlante, Lemuriana, y se destruyeron. Mm. Y se destruyeron principalmente muy parecido a lo nuestro, es decir, un exceso de tecnología y un menor nivel de conciencia. Entonces, a mí eso me preocupa, porque si uno ve hoy día los poderes que tienen, los poderes que hay en esta tierra, en ciertos países y todo, en general son de personas que no tienen conciencia. Son personas que les interesa principalmente el poder, el manejar cosas, eh, con instintos bastante oscuros. Entonces, las guerras que están pasando, las personas se dejan llevar muchas veces por todas estas explosiones emocionales. eh, entonces, me preocupa eso, en el sentido de que lleguemos al final, porque claramente estamos viviendo una época donde estamos en una cuerda ahí poco floja, se puede decir. Es decir, estamos con una oscuridad muy fuerte porque se resiste al cambio de paradigma y se resiste a una nueva dimensión de humanidad. Quiere mantener lo que tenemos hoy, que en fondo división, dualidad,
guerra, eh, poder, etcétera, etcétera. Y por otro lado, afortunadamente, somos muchos que estamos de alguna forma trabajando en cada uno en lo que puede en uno, digamos, aportando hacia afuera, hacia una nueva humanidad. Eh, el final de todo no lo conoce nadie. Eh, tampoco nadie, ni Matías tampoco da tiempo, porque no hay posibilidad de dar tiempo de eso. Son, lo que sí está claro es que las transformaciones son cada día más rápidas, Sí. eh, para los dos lados. O sea, si uno ve el tema de la tecnología, con la inteligencia artificial, todas las cosas que estamos haciendo hoy, hace 5 años ni lo hubiéramos imaginado, todas las 5 años. O quizás hace un año atrás de inteligencia artificial nos hablaba como hoy día todas las cosas que se pueden hacer. Entonces, da igual para pensar y bueno, utilicemos bien todo esto, pero también hay mucha gente que habla del transhumanismo y que su visión es que nosotros podamos vivir 300 años, no sé, por poner una cantidad de años, pero como robots, en el Sí. fondo prácticamente sin alma, es decir, automático, con automatismo. Eh, tú ves los países, la cantidad de inversión que hacen en armamento y por otro lado la cantidad de gente que se muere de hambre. Entonces, esas cosas a mí me preocupan, porque y el problema es que los medios de comunicación y las personas se dejan mucho llevar. Yo creo que falta un poco que tomemos más atención, tomemos más atención, por ejemplo, al diario, a las noticias, para que vean las contradicciones que hay en lo que está pasando. Eh, observemos esas reacciones de los líderes cuando amenazan uno, amenazan al otro. Veamos los políticos, o sea, son una vergüenza, ya no es solamente en este país o en otros, en todos los países son una vergüenza. No tienen ellos hablan de democracia, pero no les interesa, no trabajan por un bien social, trabajan para un bien del poder propio nomás y mantenerse ahí y de ahí usufructuar. Entonces, por eso que se requieren muchos líderes con más conciencia en todas las áreas, la política, en la educación, en la salud, para qué hablar, pero cómo está cambiando la salud hoy día, la visión de la salud, una salud absolutamente más integrativa, eh, que tiene que ver con lo que somos en nuestra totalidad. No esa salud que te ataca un órgano nomás y te da una medicina para una cosa o para la otra. Afortunadamente cada vez hay más médicos que se están transformando. También hay más profesores que se están transformando y entregando una educación mucho más humanista. Pero, pero los que dominan mucho son el sistema económico y el sistema político. Si tú ves la economía también es compleja, porque la distribución, y esa culpa la tienen los gobiernos y los políticos, porque hablan mucho de igualdad, de democracia, pero no hacen mucho por redistribuir bien, los dineros. Imagínate la cantidad de plata que se usa para la burocracia. Sí. Sí, e- entra un gobierno y entran como 5.000 asesores adicionales pagando no sé cuántos miles de dólares cada uno. ¿Y para qué? Para pagar, no sé, pues nada, para pagarle, favores, ¿no? Eso, me preocupa eso, pero hay que irse a lo positivo. Yo creo que hay que hacer lo que ustedes están haciendo, eh, entregando información y todo, y que cada vez más las personas se den cuenta que tenemos toda esa capacidad de co-creación en forma individual y en forma colectiva. Somos seres infinitos, somos seres espirituales que, que, que podemos hacer mucho. Entonces, que no nos dejemos llevar tanto por esta gente que claro, no desea el bien, pues, desea un bien muy personal. Gracias, Edgardo. Te digo que contigo es posible el aquí y ahora, porque estábamos todo el tiempo así presentes y es hermosísimo compartir toda tu filosofía de vida y toda esta riqueza que tenés. Te agradecemos muchísimo y seguramente tendremos otro encuentro. Gracias. No, feliz, feliz. Muchas gracias a ustedes por lo que hacen, por lo que transmiten, por esas
constancia que tienen y un abrazo grande a todas las amigas, amigos que nos están viendo y escuchando. Muchísimas Chao, gracias. chao, nos vemos. Estamos a disposición para todo lo que tenga que ver con esto que dijiste hacia una nueva humanidad. La estamos haciendo Hacer entre una nueva- todos y desde aquí sumamos nuestra luz, ¿eh? Eso, Al próximo festival todos sumamos. nos vamos para Chile. Ahí está. Ah, feliz, Queremos, feliz, queremos feliz. celebrar eso. Gracias. Muchísimas gracias. De Besos. nada. Y bendiciones Gracias a para ustedes. todos. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.